¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Que quede claro, el pasado 30 de julio, más de 8 millones de venezolanos votamos por la paz, la estabilidad y el bienestar. Fue un contundente voto castigo contra la oposición, cuyo plan insurreccional ocasionó más de 150 muertos, incalculables pérdidas materiales, caos, destrucción y violencia. Fue también un voto contundente contra el odio social y en defensa del respeto y la dignidad de las mayorías populares. Pero sin duda fue un voto esperanzador en demanda de orden, respuestas y soluciones, principalmente contra el desabastecimiento y el alto costo de la vida. Una de las tareas cruciales y más urgentes de la nueva Asamblea Nacional Constituyente tiene que ver con la economía, el tema que hoy preocupa al 82% de los venezolanos. El Poder Constituyente debe dedicarse de inmediato a pensar y definir el nuevo modelo económico postpetrolero y diversificado que nos permita superar nuestras actuales dificultades, distorsiones y limitaciones. 3 de cada 4 venezolanos respalda un modelo económico mixto con diversas formas de propiedad: propiedad estatal, propiedad privada y propiedad social y comunal. Los venezolanos esperamos que el nuevo modelo económico incluya a todos los sectores productivos de nuestro país, tanto a los trabajadores como a los empresarios, tanto a la gran empresa como a la pequeña y mediana empresa, tanto a los emprendedores emergentes como a las iniciativas productivas, sociales y comunales. No hay por qué dudar que la nueva Asamblea Nacional Constituyente reafirmará el derecho de todos a la propiedad, el derecho de los emprendedores a la propiedad sobre sus empresas y sus inversiones, ya sean nacionales o internacionales. Garantizará reglas claras para los actores económicos, promoverá el desarrollo de sus capacidades productivas y protegerá sus justas ganancias. En Venezuela no está amenazada la propiedad privada, no están en peligro las inversiones. Venezuela es, por el contrario, el territorio más seguro y confiable para las empresas y para las inversiones. Tenemos ventajas inigualables que ofrecer a los inversionistas: paz social, ganancias justas, marcos jurídicos confiables, energía y financiamiento a través del sistema bancario estatal que, por cierto, debe quedar establecido y protegido en la nueva Carta Magna. Por otro lado, la Constituyente deberá definir con absoluta claridad el rol fundamental del Estado en la conducción de la economía. Creo en un Estado que gobierne con la iniciativa privada y no contra su inmenso potencial productivo. Un Estado que gobierne con los emprendedores y con los trabajadores. Un Estado que incluya todos los esfuerzos productivos de la nación para convertir a Venezuela en un país potencia. El Estado tiene el deber y la responsabilidad de diseñar y definir una acertada estrategia económica. Debe lograr la coordinación y la concertación de los actores claves para el desarrollo. Y también el Estado tiene la obligación de guiar al mercado y corregir al mercado. Hay que gobernar con el mercado, no contra el mercado ni para el mercado. Recurrir a controles excesivos puede ser un remedio peor que la enfermedad. El exceso de controles genera corrupción y distorsiones, ineficiencia y caída de la productividad. Controlar es importante, pero más importante todavía es crear marcos legales claros, transparentes, reglas de juego entendibles para todos. La Constituyente debe escuchar todas las voces y decidir en función del interés nacional y también en función de nuestros retos fundamentales. Y es que todos juntos, sumando esfuerzos e iniciativas, comprometidos profundamente con el desarrollo y el bienestar del país, podemos convertir a Venezuela en una poderosa economía productiva y diversificada.
Para analizar esta situación, hoy nos acompaña Ramón Lobo Moreno, ministro del Poder Popular para la Economía y las Finanzas. Fue alcalde del municipio Andrés Bello del estado Mérida y también fue diputado a la Asamblea Nacional por el PSUV. Es economista egresado de la Universidad de los Andes con maestría en gerencia empresarial. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Bienvenido, Ramón, ¿cómo estás? Bueno, en primera instancia darte las gracias por esta oportunidad que nos brinda y por supuesto saludar con mucha estima y cariño a todo el pueblo venezolano, a la vez de aprovechar el espacio para felicitarlo por esa excelente demostración de civismo que dimos el pasado 30 de julio, lo cual demuestra que la gente lo que quiere es paz, tranquilidad para desarrollar las actividades que les corresponden. Y bienestar. ¿Qué se está haciendo en materia económica? Mira, nosotros hemos venido dándole durante el presente año continuidad a la agenda económica bolivariana, que fue un nuevo concepto que implementó el presidente Nicolás Maduro con la intención de enfrentar toda una situación anormal que nos ha correspondido llevar en los últimos 3 años. Todo bajo un concepto de una guerra no convencional, con diferentes dimensiones: la mediática, la psicológica, la política, la internacional y la económica, la cual en algunos momentos han estado de manera aislada, pero en los últimos años se ha combinado. Ante ese escenario anormal, el presidente implementó la agenda económica bolivariana con 5 líneas centrales, un nuevo mecanismo de asignación, distribución, utilización de las divisas, políticas para la protección social, tanto del trabajador como a la familia. Vamos explorando nuevos esquemas y mecanismos para la fijación del sistema de precios. Evidentemente también estamos en todo un proceso de revisión para nosotros impulsar una revolución tributaria con mayores niveles de progresividad. Ahí he estado orientado y por supuesto la creación de espacios de encuentro con el sector empresarial nacionalista. Y en ese sentido, como usted muy bien sabe, durante la presente semana desarrollamos una reunión más del Consejo Nacional de Economía Productiva. Sobre estas aristas, sobre estos lineamientos, hemos venido enfocando durante el presente año. Por supuesto, con un escenario de inestabilidad, con un escenario de ataque que busca la manera de generar expectativas negativas en los inversionistas, en los productores, que como usted muy bien sabe, se necesita un ambiente de certidumbre para tú poder tomar decisiones que van orientadas en el incremento en las capacidades de producción, pero que también van orientadas en el incremento de los niveles de inversión. Por eso es que aprovecho para felicitar nuevamente al pueblo venezolano, porque nos está demostrando que necesitamos tener una paz en nuestro país para desarrollar las distintas actividades y donde fundamentalmente, como usted muy bien sabe, el aspecto económico juega mucho a las expectativas, a los niveles de confianza que se pueda generar. Por eso es que nosotros, disculpe, Chemi, vemos ese ataque incesante y más aún después del éxito que tuvimos durante los primeros meses con distintas acciones que impulsamos el Consejo Nacional de Economía Productiva, que se tradujo en una excelente Expo Venezuela Potencia 2017 con importantes acuerdos que están actualmente en marcha. Y luego venimos a Venezuela Producción Soberana y luego venimos a Expo Mujer 2017. El plan insurreccional que adelantó la oposición, fracasó en sus objetivos de caotizar, neurotizar, desintegrar el Estado-Nación. Pero ahora los factores externos han asumido la vanguardia de este plan insurreccional y hay una estrategia de cerco y asfixia económica y financiera. ¿Qué respuesta estamos dando ya en el terreno internacional? Rápidamente, cuando nosotros hablamos de las dimensiones de la guerra no convencional, está la económica, y tenemos no solamente el ataque a la economía real, es decir, a la producción, a la distribución de los bienes, los productos, los servicios. También está el ataque al mercado cambiario, el cual también lo podemos abordar particularmente a través del posesionamiento de páginas web que lamentablemente establecen unos precios referenciales que no existen científicamente, ni son producto de ningún método estadístico, ni econométrico. Simplemente
es un instrumento de guerra que lamentablemente, y tenemos que combatirlos entre todos, no solamente los consumidores, también los productores. Diariamente siempre recibimos alguna inquietud por parte de algún empresario, por parte de algunos inversionistas en torno a las distorsiones que esto genera, porque no es que eso se canjee en la calle, porque no hay cómo medirlo, sino sencillamente se ha convertido en el principal espiral para elevar los precios de manera incesante. Sí, y ahí nos corresponde entonces a nosotros desarrollar distintas acciones. Y yo quiero destacarlo nuevamente, porque pudimos apreciar, y ahí señalamos que es un instrumento de guerra y que hay una guerra económica. Una semana antes del proceso constituyente y una semana después, antes para incidir en la votación y después como una especie de castigo, este dólar guarimbero se incrementó en 124,1% en un lapso de 15 días, sí, manteniendo los mismos niveles de ingresos. Nosotros pagando los servicios de la deuda que nos correspondían y adicionalmente un escenario después de las elecciones propicio para la tranquilidad. Eso es lo que demuestra lo que nosotros hemos venido denunciando. Entonces, ahí hay algunas acciones que tenemos que desarrollar de manera conjunta, pero ese elemento especulativo, lamentablemente que se ha internalizado, tenemos que combatirlo entre todos, porque no solamente afecta al gobierno nacional, ya afecta el hecho productivo, y es a través de campañas, de no plegarnos, y ahí nos corresponde a nosotros, con las instituciones que tenemos, mejorar los mecanismos de control de seguimiento, pero acompañado de una acción educativa, porque tenemos que entender eso. Ya es un tema hasta de seguridad de la nación, seguridad de la patria. Entonces tenemos que atacarlo desde el punto de vista de la seguridad de la patria, desde el punto de vista del ámbito económico y también desde el punto de vista del ámbito internacional. ¿Cómo combatir la especulación cambiaria, la especulación en alimentos, medicina? Mira, la política cambiaria es transversal. Y ahí es cuando nosotros también señalamos que no existe ninguna validación científica. Nosotros implementamos el DICOM como una de las líneas centrales que estableció el presidente para la adjudicación de divisas bajo un mecanismo de subasta. En total llevamos 11. Hemos inyectado más de 200 millones de dólares a la economía, de los cuales el 81% está dirigido al sector privado, a empresa jurídica. Antes de la llegada del DICOM teníamos una sequía en el mercado. Y es cuando tú evalúas cómo, si nosotros estamos colocando una mayor oferta en el mercado, como un dólar guarimbero, ¿verdad?, en vez de desacelerar su crecimiento, que pónganle en un supuesto que favorable hacia ello, lo que hace es acelerarlo. Si yo tengo una mayor oferta, eso debería conllevar a que los precios pudiesen bajar porque todavía teniendo una mayor demanda. Entonces, lo estamos enfrentando y nos ocupamos más es de poderle generar condiciones para el desarrollo de la actividad productiva, para incrementar la oferta, porque es un instrumento de guerra. Independientemente de la cantidad de divisas que nosotros podamos colocar semanalmente, eso se mueve bajo un impulso partidista electoral y está plenamente demostrado, y yo invito a que revisen los números para que vean ese lapso de los últimos 15 días. Pero hacía referencia que en la guerra económica, en la economía real, el mercado cambiario y el mercado financiero internacional, a través de una serie de acciones de bloqueo que se intenta hacer en contra de la República para evitar que nosotros desarrollemos las transacciones. Están tratando que aun cuando nosotros tengamos las divisas, evitar que nosotros podamos hacer los pagos, por ejemplo, de los CLAC, los pagos de las medicinas, el pago de la deuda. Entonces, como usted muy bien dice, asume con mayor envergadura una serie de países esta acción desde otra perspectiva, que ya la venían desarrollando, pero ante el fracaso interno, ante la demostración democrática de un pueblo que quiere vivir en paz y que dijo, con más de 8 millones de venezolanos y venezolanos, nosotros estamos con la propuesta que viene impulsando la revolución bolivariana bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y bajo la orientación y el legado que nos dejó el comandante Chávez. ¿Qué falta por hacer? ¿Qué falta todavía por hacer para enfrentar la inflación, el desabastecimiento que siguen afectando a la población venezolana? Pero me responde, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué falta por hacer en concreto? Mira, para enfrentar el bloqueo financiero como lo estaba desarrollando en el segmento anterior,
tenemos que fortalecer los lazos con otras economías, particularmente lo que veníamos impulsando bajo el concepto del BRIC. Bueno, lamentablemente no contamos ahorita con Brasil, pero sí contamos con la India, sí contamos con China y sí contamos con Rusia, quienes representan los principales países con una economía emergente con crecimientos interanuales de manera sostenible. Allí hemos nosotros podido avanzar y en los últimos meses hemos venido reforzando para el tema no solamente financiero, sino desde el punto de vista también de apoyo en función de buscar incrementar la productividad y la efectividad a nivel del aparato productivo nacional, que nos permita obtener una mayor oferta con la participación, y aquí es importante que todo el pueblo venezolano se lo entienda, de los sectores privados. O sea, ha querido hacer ver que nosotros somos enemigos de los sectores privados y es totalmente falso. ¿Quiénes fueron los que salieron al auxilio de todos estos comercios, todas estas empresas que fueron saqueadas y quemadas en estos últimos 4 meses? Fue el gobierno nacional a través de las políticas crediticias que tiene establecido con la banca pública, pero también con las carteras dirigidas, y no solamente inversión en bolívares, sino también en divisas bajo la perspectiva, en este caso, del Bancoe. Por eso es fundamental, Chemel, la participación de todos los sectores. Cada quien cumple un papel y un rol dentro de la sociedad. Está garantizada la propiedad privada. Está garantizada. Por ahí, con referencia a la campaña de la Asamblea Nacional Constituyente, quisieron hacer eso, ¿no? La propiedad privada está actualmente garantizada. La participación de los distintos agentes económicos. Claro, cada quien orientado en lo que le corresponde y, por supuesto, respetando el marco legal. Tenemos que ir hacia un proceso, evidentemente, de generar un mayor valor agregado. Tenemos que destacar, elevar la producción nacional. Las fuerzas productivas. El desarrollo de la fuerza productiva. Fue uno de los elementos principales que el presidente ha estado destacando durante el presente año. Está establecido en el Plan de la Patria, está establecido en el programa Campaña Carabobo como el elemento fundamental, y dentro del concepto que hizo el presidente, el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, evidentemente era la segunda línea transversal. ¿Qué se espera de la Asamblea Nacional Constituyente? Mira, nosotros de la Asamblea Nacional Constituyente, no solamente nosotros como gobierno, sino como pueblo, en primera instancia, que garantice la paz y la tranquilidad, como ha sido su primer efecto positivo. Justicia. No podemos nosotros seguir avanzando, manteniendo impune aquellas acciones que van en contra de la paz y la tranquilidad, inclusive que llegaron con el hecho de hasta quemar personas vivas. Y el tercer elemento, a mi entender, tiene que ver con la creación, o mejor dicho, seguir avanzando, fortaleciendo un nuevo modelo de producción social económico, con nuevas relaciones de producción, con nuevos mecanismos de distribución y, por supuesto, generando, produciendo los bienes que requiere la sociedad para su desarrollo, bajo una perspectiva de ganar y ganar. Nosotros aspiramos que el consumidor tenga el acceso a sus productos, a sus bienes, a un precio justo y en el momento oportuno y en las cantidades que lo requiera. Pero también por el otro lado, entendemos que los productores, los inversionistas, los empresarios requieren tener sus niveles de ganancia que garanticen la propiedad, la continuidad del proceso productivo. No somos enemigos hacia eso. A pesar de una campaña sistemática que se quiere hacer a nivel nacional e internacional, lo hemos demostrado y ya el empresariado está. Ahí tenemos el ejemplo, y lo vuelvo a destacar, del Consejo Nacional de Economía Productiva, donde logramos un encuentro con todos los constituyentistas, y ese va a ser ese punto o ese espacio que nos va a permitir alimentarnos de los verdaderos agentes económicos, conjuntamente con los que tienen la posibilidad de fortalecer el marco legal y de esa manera nosotros hacer una economía productiva, una economía diversificada, una economía soberana, una economía que nos permita trascender de ese concepto monoproductor que nos ha caracterizado desde que logramos la independencia. Café, cacao y ahora el petróleo, con los elementos inmersos del rentismo que tenemos que superar hacia la economía postpetrolera, como ha dicho el presidente Nicolás Maduro. Ahora quiero, ministro, que hagamos unas conclusiones. Su conclusión, ministro. Construir con todos los sectores económicos, con todos los agentes, un espacio de confianza que genere certidumbre para las tomas de decisiones, que nos permita, por supuesto, apuntalar la producción nacional
y su respectiva distribución hacia los mayores niveles de la población venezolana en los distintos estratos. Es fundamental y hacia ahí está orientado. Y tenemos un excelente momento, como es la Asamblea Nacional Constituyente, para corregir aquellas acciones que tengamos que corregir, pero evidentemente para avanzar y profundizar en los elementos que nos ha permitido garantizar, porque eso es incuestionable, la inversión social, el desarrollo de nuestra población, que están expresados en el coeficiente Gini y está expresado en mayores niveles de acceso a los sistemas de seguridad social, en mayores niveles de acceso a lo que tiene que ver con los mecanismos educativos y, por supuesto, el Estado venezolano protegiendo a la familia de aquellas familias que están involucradas en los sectores más vulnerables. Yo creo también que la nueva Asamblea Constituyente tiene que escuchar a todas las voces, tiene que crear consensos y acuerdos con todos los sectores productivos, incluyendo a los consumidores, para definir claramente el nuevo modelo económico productivo, postpetrolero, no rentista y diversificado, y también para diseñar políticas económicas y un conjunto de medidas que pueda contribuir a la solución de los problemas más urgentes de la población, en armonía, articulados con el Ejecutivo Nacional. Bueno, ministro, muchísimas gracias por este análisis situacional. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales, @interlaces y @asituacional, o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional.